Vamos a hablar de este pasaje profético. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías anunciaba precisamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si siguen la lectura conmigo en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Le hemos titulado a este sermón El reino de paz. De hecho, les voy a ser honesto, me lo pirateé, me lo robé santamente, ¿verdad? Me lo robé de un sermón del gran reformador Martín Lutero. Cuando Martín Lutero predicó sobre este pasaje, le puso este título, El reino de paz. Y vamos a analizar precisamente estas declaraciones y de hecho vamos a tomar un poco de ayuda del gran Martín Lutero para entender un poco más este pasaje. Sigan conmigo la lectura en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Oremos. Padre, en esta noche abrimos la Escritura una vez más para ser edificados, instruidos por ella, para ser purificados, para poder ser renovados por medio de tu palabra, esta revelación escrita que has dejado para que nosotros fácilmente accesemos a ella. Ruego por tu misericordia y tu bondad para cada uno de los que estamos en esta reunión, especialmente para mí que soy el expositor. Enséñame de tal manera que pueda compartir lo que tú has inspirado. Amén. La Biblia es un libro que se ocupa de lo que el Señor ha hecho en nuestro tiempo y espacio, ¿sí? Muchas veces, tristemente, se ha acusado a la fe cristiana de que la fe cristiana se ocupa solo de aquello que es etéreo, aquello que está en la mente y en la imaginación de la gente, o en el mejor de los casos, en la salvación del corazoncito de una persona. Bueno, la Biblia no habla solo de eso. En efecto, la Biblia rige el mundo de las ideas. Aquellos que realmente creemos en la sola Escritura nos separamos de Platón y Aristóteles, que decían que el mundo de las ideas era un asunto en su propio gobierno, en su propia forma. Nosotros creemos que no, tanto lo que es visible como invisible fue creado por el Señor. No hay forma de que el ser humano tenga acceso a ideas, sino es que primero, de manera cognoscible, Jesucristo haya gobernado y creado el ámbito de las ideas. Pero el ámbito de las ideas, y aquello que solamente algunos llaman espiritual, no es lo único que le concierne a la Biblia. La Biblia habla de cosas que Dios hizo en nuestra realidad. En términos filosóficos, a eso le llamamos metafísica. Es decir, aquello de lo que se compone la realidad. El Dios en el que creemos, en efecto, es espíritu. Pero no solo es espíritu. Una de las personas de la Trinidad se encarnó, ingresó a nuestra realidad de tiempo y espacio. Y eso es lo que estaba profetizando Isaías. ¿Tienen sentido que las profecías bíblicas sobre el futuro hagan referencia a periodos históricos de tiempo? En la Biblia existen profecías en donde se establecen indicadores de tiempo. De hecho, se decía, por ejemplo, cuando se describía en qué momento nació Jesús, el evangelista Lucas detalla claramente quién gobernaba en Judea, quién era el emperador, qué región era la que gobernaban los romanos, etc. ¿Por qué? Porque la Biblia en su material profético tiene que ver y es relevante a los elementos de la realidad del ser humano. No es un asunto separado del ser humano, no es un asunto fantasioso, es un asunto real. Y por eso la encarnación es una de las doctrinas más importantes de nuestra fe, porque tiene que ver con nuestra realidad.
Encontramos en una de estas profecías cronológicamente específicas en este pasaje que hoy leímos, que este es uno de los textos más conocidos del profeta Isaías. Para entender este pasaje necesitamos un poco de contexto. Primero debemos remontarnos al reinado de David, ¿sí? David, quien fue el rey responsable de establecer la era dorada de la nación de Israel, ¿sí? Cuando amanecemos en el Nuevo Testamento, las referencias de los rabinos al rey David son innumerables porque anhelaban regresar a la gloria que tenía Israel cuando David era el rey. Por eso es que el Mesías tenía que ser legítimamente un hijo de David. Solamente él podía restablecer esa era dorada tan anhelada por la nación de Israel. Entonces tenemos que remontarnos a esa realidad en el antiguo pacto. En primer libro de Crónicas, capítulo 18, por ejemplo, nos da una buena descripción de eso. En la soberana providencia de Dios, David, quien comenzó como un humilde pastor, pudo unir la confederación de las 12 tribus bajo un solo mando. Él y su hijo, de hecho, fueron los únicos que lograron gobernar Israel de tal manera, porque posteriormente se dividió en dos reinos, ¿no? En el reino del sur y el reino del norte. Esto no fue una hazaña sencilla. El que David haya podido unir a las 12 tribus no fue nada fácil, debido a las constantes amenazas que los israelitas se enfrentaban en esa tierra prometida. La tierra prometida era un área estratégicamente importante en el mundo antiguo porque conectaba 3 continentes. Conectaba Asia, conectaba Europa y conectaba África. Digamos, para no tener que pasar por el mar de estos 3 continentes, esa pequeña región ahí de la tierra prometida era un lugar estratégico políticamente, comercialmente, etcétera, ¿no? Y quien controlaba ese territorio dado por Dios a Israel podía ejercer este gran poder en diferentes ámbitos, como les digo, económico, militar, etcétera. La sabiduría y la humildad de David ya como rey para lograr esto, como su piedad, su capacidad para unificar el pueblo de Dios, marcarían esa época de mucha paz, de una época dorada de prosperidad en Israel. Fueron tan grandes esos logros que los profetas previeron el reinado venidero del Mesías, quien iba a ser hijo de David, como una nueva era davídica, una nueva era de prosperidad. Y aquí en la pantalla pongo algunos ejemplos. Jeremías capítulo 23, verso 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías obviamente vive posteriormente a la época de David. El mismo Jeremías en el capítulo 33, versos 14 y 15 escribe: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Estos solo son un par de versos, un par de pasajes, de innumerables pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de un futuro David, un David definitivo, un David que iba a lograr lo que el primer David no pudo. Y este último David era Jesucristo. Debido a los pecados del mismo David y de la descendencia de David, ¿no? Esa retahíla de reyes que en su gran mayoría tristemente fueron malos, la era dorada de David y de su hijo Salomón no pudo durar mucho. La idolatría era muy presente y marcada en gran parte de la historia de Israel. El reino se dividió en 2, como les dije, y poderosos imperios posteriormente como Asiria, Babilonia, Medo-Persia conquistaron el pueblo y lo gobernaron durante siglos. El pueblo de Israel tristemente cayó en esclavitud como consecuencia de su pecado. Pero Dios, de todas maneras, prometió que un descendiente de David iba a traer esta era dorada, ¿sí? El pasaje de hoy
revela que en un momento específico, después de la captura de Israel por los asirios y la invasión a Jerusalén, Dios pondría un nuevo líder en el trono, un hijo de David que sería incluso más grande que David. Isaías vio esto en profecía. Este descendiente de David sería un príncipe de paz, sería admirable, sería un gran consejero, sería un gobernante eterno, un título que transmite la voluntad del rey de poner las necesidades de sus hijos en primer lugar, tal como lo hace un buen padre. Además, este rey, como admirable consejero, ya no necesitaría de una multiplicidad de consejeros como lo hacían los reyes normales en aquella época, debido a que la sabiduría de este rey sería magnífica y grande. Aunque Isaías capítulo 9, versos 6 y 7 tiene más que decir sobre esta figura, tal vez el aspecto más notable de esta profecía es que este rey sería Dios fuerte. El Señor, Dios Todopoderoso, entraría en la historia y reinaría en carne humana. Hay mucho que vamos a aprender sobre esta persona, sobre la obra y la naturaleza de Cristo, cuando estudiemos en este momento los títulos que Isaías le da a este rey, a este descendiente de David. Esta tarea implica, pues obviamente, estudiar un poco estos títulos y pasajes como el que acabamos de leer brindan una información a fondo que podemos considerar. Isaías está hablando en futuro, no solo porque está profetizando, sino que todo lo que Isaías está describiendo de este rey que iba a nacer, no lo estaba haciendo nadie en el presente de Isaías y no lo había hecho nadie antes que Isaías. Isaías está hablando de Jesús porque tales descripciones no pueden ser aplicadas a un mero humano. Este niño anunciado no es cualquier niño. Isaías anuncia al niño, pero también ese niño es el hijo. Es un regalo de la humanidad. Por eso escogimos el Salmo 2 hoy, versos 1 al 12 para leer, porque el Salmo 2 está en total armonía con Isaías cuando habla del hijo, a quien hay que besar, a quien hay que temer. Este es el Hijo de Dios. Aunque es el Hijo de Dios, es el hijo legítimo de David. Por eso es tan importante, aunque parezca muy aburrido, leer las genealogías. Y Abraham engendró a este, y Isaac engendró a este, y tal engendró a tal, y tal engendró a tal, porque esa línea nos ayuda a entender claramente, de manera legal, que Jesús en carne es un hijo legítimo de David. Este no solo es el hijo de David, es el Hijo de Dios. Una expansión de esta frase es lo que leímos hoy en el Salmo 2. Ayúdame por favor ahí, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es un hijo único. Es hijo único por excelencia. Por eso el apóstol Juan utiliza este adjetivo para Jesucristo. En el famoso verso de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa que es único por excelencia, natural, de la misma sustancia que el Padre. Todos nosotros también somos hijos de Dios, pero nosotros somos adoptados. Somos adoptados porque nosotros éramos hijos de nuestro anterior padre, el diablo. Y él nos arrancó de las garras de Satanás y nos hizo llamar sus hijos. Tal vez Jesús es canche y nosotros somos color café, pero somos hijos. Él es natural, de la misma sustancia, pero nosotros somos adoptados. ¿Sí? Ahora, vamos frase por frase rápidamente.
a los que vienen hoy por primera vez a esta iglesia. Cuando yo digo rápidamente, realmente no es tan rápido, pero vamos. Pero a veces se pone interesante. Entonces, vamos con la primera frase del profeta Isaías. Nos es nacido, nos es dado un niño. El Hijo es nacido, es dado. En este texto tenemos que fijarnos, decía Martín Lutero, en la palabrita nos. Por eso es que el tema de los regalos para nosotros es importante en Navidad, no indispensable, pero por lo menos entender el significado. Jesús nos es dado, se nos dio a nosotros. Es un regalo. Y es un regalo invaluable. Yo no sé si algunos de ustedes, estoy seguro que todos han experimentado que en algún momento se les ha dado un regalo, ¿sí? Pero hay momentos en la vida en que se nos regalan cosas que son muy valiosas. Y espero que cada uno de ustedes haya experimentado esto de alguna u otra manera. Pues a nosotros se nos han regalado diferentes cosas. De repente, a mí una vez me regalaron un carro. Y dije, ¿en serio? Sí, mira, aquí te lo regalamos. No, hombre, ¿dónde está la cámara escondida? Decía yo. No, hombre, no, esta no es la mira con cariño. No, esto es de verdad. Me dijeron, te queremos regalar un carro. Y me lo regalaron. Yo no lo creía, ¿no? Y nos han dado regalos muy costosos. Ahora, realmente cuando el profeta dice, nos es dado, nos es nacido, no dimensionamos el valor de este regalo. En primer lugar, no dimensionamos ni siquiera el significado de que Dios Todopoderoso se haya encarnado. Y no solo se encarnó, sino que se nos fue dado, dice el profeta, como un regalo. Por eso es que la incredulidad es un pecado que merece el infierno. Porque cuando se regala a Jesucristo y alguien lo rechaza, no se imagina lo que está rechazando. El Padre está dando el regalo más preciado que pudo haber dado. Y cuando alguien dice, esas son casacas, ese tal Jesús. Pero en primer lugar, saber si existió. Y empiezan a poner una serie de argumentos. Ese tipo de incredulidad, por eso es que merece el infierno. Porque si el regalo es magnánimo, es invaluable, y de todas maneras el ser humano tiene el descaro de rechazarlo, no se imagina lo que está rechazando. Fijémonos bien en esa palabrita, decía Martín Lutero, nos es dado. Todos los niños que nacen para sí mismos o para sus padres, ¿no? El niño Jesús es nacido, pero es para nosotros. Es un regalo para nosotros. Este niño, dice Isaías, nos pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos a él. Nació para nuestro bien. En los himnos que empezamos a cantar y vamos a continuar cantando, vamos a escuchar esa frase una que otra vez. Nació para nuestro bien, descendió al seno virginal para nuestro bien. Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene y hace por su nacimiento o según su naturaleza se llama nuestro y es nuestro. En otras partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el escritor dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Porque todo lo que Él es y lo que Él tiene, nosotros lo heredamos por gracia, por misericordia. Todo lo que Él es y lo que tiene también se nos da, porque nosotros también somos hechos hijos de Dios. Todo nos ha de servir a nosotros, pues ha de ser para nuestra salvación. ¿Sí? Juan Calvino escribía esto y decía que el Hijo de Dios se hizo hombre para que aquellos que no eran hijos de Dios pudiesen llegar a ser hijos de Dios. La palabrita nos es dado exige de nosotros entonces una fe para nuestra bienaventuranza eterna. Pues aunque Cristo hubiese nacido miles y miles de veces, si no hubiese nacido para nosotros, para nuestro bien, hubiese nacido
de balde. No tendría ningún provecho su nacimiento, pero Él nació para que nosotros pudiésemos tener salvación. Así que recuerden las palabras del profeta: nos es nacido, nos es dado. Qué gran regalo el que hoy tenemos. Que no haya en nosotros ese descaro y jamás seamos ingratos en decir: Jesucristo, para ti no tengo tiempo, cuando Él es el mayor regalo que se nos pudo haber dado. Sigue diciendo el profeta la siguiente frase: y el principado sobre su hombro. No solo habla de Jesús como un heredero, ya que todo niño que nazca, un rey claramente es un heredero, ¿no? Si un rey de repente tiene un hijo, ese hijo pues automáticamente es un heredero en el futuro. Cuando tal niño sea capaz de llevar el peso del reino de su padre en sus hombros, pues entonces se le otorgará el reino. Este es el caso de lo que el profeta está hablando. Este niño es rey, es gobernante, es soberano por naturaleza. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes han visto de repente una película o tal vez conocen a una familia así en algún lugar del mundo que de repente pues son personas muy adineradas, son personas dueñas de muchas tierras, de muchas posesiones y no tenían hijos. Y de repente nace un niño y entonces todos se quedan viendo a ese niño y se le quedan viendo a sus papás y dicen: ese niño jamás le va a echar agua al bote del shampoo para que le salga más. ¿Por qué? Porque ese niño es heredero de todo. No le va a faltar shampoo, no le va a faltar jabón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es heredero. Este es el caso de Cristo. En su nacimiento, Él es por naturaleza rey, príncipe, dueño de todo lo que existe. Por eso es que un bebé de tal vez unos cuantos días de nacido, pequeñito en un pesebre, hombres adinerados e importantes de otras partes del mundo llegan a postrarse ante ese bebé con regalos extremadamente costosos porque ellos conocían, y ojo con esto, paganos conocían que ese bebé era dueño de todo lo que existe. Esta es una declaración que anuncia que el mundo estaba sujeto a este bebé, aunque todavía no podía caminar, aunque todavía no podía hacer lo que un adulto hacía. La gente se postraba ante él, los pastores se postraron ante él, los reyes magos se postraron ante él, aquellos hombres y mujeres en la entrada del templo que lo tomaron y lo levantaron y dijeron: puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación de Jehová. Todos ellos se postraban ante ese bebé. ¿Se dan cuenta ustedes de lo irónico que es eso? ¿Pero por qué lo hacían? Porque el profeta tenía razón. Ese bebé era un príncipe, era el dueño de todo lo que existe. A sus pies estaba el mundo entero. Ahora, tal realidad llega a materializarse, a hacerse totalmente realidad, por ejemplo, en la siguiente declaración, en Mateo 28, versos 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ese bebé, 33 años y medio después, estaba diciendo: todo es mío. Y vean la paradoja del Evangelio. Aunque se nos fue dado, una vez entendemos su ministerio, entendemos su mensaje, ojalá y nos postremos y digamos: nosotros somos tuyos, porque tú eres dueño de todo. En aquellos días y también en nuestros días, el poder mundial amenaza la existencia misma del pueblo de Dios. Tal vez aquí en Guatemala no lo experimentamos tan claramente, pueda que hayan indicios, pero tal vez no lo experimentamos en este lado del mundo en donde hay bastante libertad. Pero ustedes mismos han sido testigos, yo les he mostrado videos de las iglesias de nuestra familia de iglesias en Pakistán, en otros lados donde el gobierno está amenazando la vida de nuestros hermanos, ¿no? Por eso juntamos dinero para las misiones todos los años e intentamos ayudarles. Porque el mundo siempre está amenazando la existencia misma del pueblo de Dios. Pero esta profecía
anuncia que el poder mundial está en las manos de este que acaba de nacer. El poder del mundo le pertenece a este niño, le pertenece al hijo, y por lo tanto el pueblo de ese hijo puede descansar confiadamente de que el verdadero soberano ha nacido y a él le pertenece todo poder y autoridad. Estas palabras y nombres que estamos analizando ahorita, estas palabras y nombres y títulos que el profeta está poniendo en este versículo, son descripciones adecuadas de este niño que acaba de nacer. Este niño es digno de ser descrito de esta manera. Son correctas descripciones de su naturaleza y su carácter. Les voy a poner el caso contrario. Yo no fui un niño muy obediente, que digamos. Sí, fui cosa seria. Allá la maestra puede dar fe de eso. Ella da fe. Cuando yo era pequeño, pues obviamente le daba problemas a mi mamá. Cualquiera que le hubiese dicho a mi mamá, mira, si yo veo que ese tu hijo va a ser pastor, mi mamá se hubiera reído. ¡Ah, este pato! ¿Cómo va a ser pato? ¿Cómo va a llegar a ser esto? Porque miren cómo era. Y habían algunos hermanos que decían eso. Sí, yo veo que ese tu hijo tiene madera para ser pastor. Y mi mamá así como, ¿qué se están hablando? Mi mamá en su mente decía, de acuerdo a cómo este se comporta, las descripciones que me están dando de este no empatan. No es posible empatar a este niño con estas descripciones. Ahora, el profeta aquí está viendo en visión, en futuro a este niño y está haciendo estas declaraciones gloriosas y está diciendo, no se engañen, este niño adecuadamente debe ser descrito de esta manera. Él es esto. Este niño nacido es esto. Estaba una vez, yo en mi época pasada fui pues bastante metido en la música y todo lo demás. Algunos de ustedes me conocieron en esa época de mi vida y una vez en una iglesia nos pusimos a tocar con el hijo de un pastor. Él era el cantante. Nosotros pues éramos músicos que ya habíamos estudiado y pues le atinábamos a la música. El patojo no afinaba mucho y entraba tarde y había que ensayarlo y esto y lo otro, y nos costó. Y llegó el día del concierto y entonces, bueno, al fin ahí va saliendo la cosa, ¿va? Ojalá a ver cómo suena, ojalá no se ponga nervioso el patojo y nos haga sonar mal a todos. Entonces, antes de empezar el concierto, nosotros estábamos listos ahí en nuestros instrumentos y el que presentó al cantante, que era el hijo de este pastor, pues era su tío, el presentador. Entonces, quiero presentarles al cantante, al gran compositor, al no sé qué, y le empiezan a hacer toda una pompa y nosotros en los instrumentos así como, no es cierto, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? Eso no está bien eso. Repítame ahí la descripción. Diga que el patojo no es afinado, ¿verdad? Uno quisiera una descripción correcta de eso. Ahora, el profeta está haciendo algo importante aquí. El profeta le está diciendo al mundo, porque el mundo no alcanza a ver lo que ese niño nacido es. El mundo dice de ese niño, pues es otro niño, que dicho sea de paso de ser pobrecito, en un pesebre lo tienen, uy no, esos papás. Y el profeta está diciendo que no te engañe tu vista, ese niño es el dueño de todo. Y es por la fe, dice uno de los himnos que hoy cantamos, hoy por la fe llegamos al pesebre y lo vemos así. Recordemos que en la Biblia los nombres y las descripciones de algo indican el carácter, la esencia, la naturaleza de aquello que es nombrado. Llegaban a cierto lugar y pasaba cierto acto milagroso, decían, ¡oh, qué maravilla! Por lo tanto, este lugar se va a llamar, y le ponían un nombre de acuerdo a lo que significaba. ¿Por qué le pusieron Jacob a Jacob?
porque era un usurpador, era un mentiroso. Y cuando Dios lo transforma, le transforma su naturaleza y le dice, ya no te vas a llamar usurpador, te vas a llamar príncipe con Dios. Eso significa Israel. Entonces los nombres, los títulos son de acuerdo a lo que la esencia y el carácter de alguien es. Por eso se pone. Dicho sea de paso, William significa gobernante. Solo que lo apunten ahí, ¿verdad? Sigue diciendo el profeta. Este niño es admirable consejero. El Mesías está siendo descrito aquí nuevamente con nombres gloriosos. Isaías hace uso de lo abstracto para llegar a lo concreto. Isaías no está utilizando la palabra admirable como un adjetivo, ¿sí? Tal persona, mira vos, aquel es bueno para tocar el violín, escúchalo, mira su técnica, wow, es un violinista admirable, es un adjetivo, ¿no? Pero aquí Isaías no está utilizando la palabra como un adjetivo de Cristo, no. El profeta nos está diciendo que ese niño en ese pesebre personifica el concepto de lo admirable. Solo Él es admirable. Él es la personificación de lo milagroso. Él es la maravilla del mundo. Está diciendo que este niño es una maravilla en sí mismo. Luego, al sentarse sobre el trono de David, este Mesías, cuando él se siente sobre un trono, requiere de mucha sabiduría. Un consejero en los tiempos antiguos era un puesto en el gobierno muy codiciado, pero un consejero necesitaba ser muy astuto, muy sabio, muy conocedor. No cualquiera podía ser un consejero. Este niño, él es admirable y él es consejero. Él no necesita de nadie más porque él es la fuente de la sabiduría. Cuando estudiamos recuerdan aquel libro que leímos sobre el conocimiento del Dios Santo, sé que lo leímos hace ya unos 2 o 3 años, pero si ustedes pueden recordar un poco, la sabiduría es uno de los atributos de Dios, pero no en el sentido de que Él posee sabiduría, no, es en el sentido de que Él es la fuente de sabiduría. En este niño, posteriormente, yo me imagino que Pablo estaba leyendo Isaías y el Espíritu Santo le dice, escribe lo que Isaías está diciendo, pero lo vas a escribir por medio de otras palabras. Y el apóstol Pablo escribe en Colosenses capítulo 2, verso 3, describiendo a este niño, al mismo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El profeta mismo lo anunciaba, Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Por eso es que a los 12 años, cuando se para en el templo, los grandes doctores de la ley se agarraban la cabeza y decían, ¿cómo este niño de 12 años sabe más que nosotros? Si hubiéramos agarrado a todos los fariseos, saduceos, todos esos feos, y los hubiéramos puesto en una licuadora, los hubiéramos licuado y hecho un batido de hereje y de fariseo, ni todos juntos licuados le ganaban a la sabiduría de ese niño de 12 años. Este es admirable. Mis hermanos, cuando ustedes digan, todos los días espero, en su habitación, en el baño, en el carro, cuando cierren sus ojos y digan, Señor Jesús, y empiecen a orar, recuerden esto, recuerden a quién se están refiriendo. A Dios en carne. Eso es lo que hoy celebramos. Sabiduría y capacidad para ofrecer consejos son características necesarias de un rey. Este niño las traía inherentemente. La Biblia en varias partes utiliza la frase el consejo de Jehová.
haciendo referencia a su magnífico y perfecto conocimiento. Esta es una perfecta descripción del profeta acerca de Cristo. Vamos, les dije rápidamente, pero no es tan rápidamente, pero vamos. Dice el profeta que este niño es Dios fuerte. No es una hipérbole, no es una exageración, no es un ser humano destacado. Ah, sí, hay miles de jugadores de fútbol, pero aquí está este que destaca. No, este no es un ser humano que ha destacado. O no es la concepción de los griegos. ¿Cuál es la teología de los griegos? El humano se vuelve Dios. Por eso es que todo el arte de los griegos es la magnificación de un ser humano. El hacer más grande las capacidades y los atributos de un ser humano. Este no es Cristo. Cristo no inició como criatura para llegar a ser Dios. No, es lo contrario. Él es Dios y se rebajó a ser criatura. Es distinto. Esto es lo que el profeta nos está diciendo. Este es Dios. Recuérdense de quién estamos hablando acá. Es un bebé, pero es Dios mismo en carne. No es un hombre con atributos divinos. En el contexto, Isaías asegura que el Señor, el Santo de Israel, iba a nacer en forma humana. Es una designación reservada para el verdadero Dios y para Él solamente. Este niño es Dios en su fuerza y en poder. Él es Dios todopoderoso. En las palabras en hebreo que Isaías utiliza, nos introduce con la humanidad del Mesías para llegar a la divinidad del Mesías. El profeta atribuye ambas cosas, la humanidad y la deidad, en una misma persona, en ese bebé. Posteriormente Pablo dice en Colosenses 2, porque en él habitó corporalmente la plenitud de la deidad. Estos son los conceptos que forman la ortodoxia. Recuerden lo que hemos estado estudiando de los credos, el credo de los apóstoles, el credo niceno constantinopolitano, la definición de Calcedonia, el credo de Atanasio. Él es Dios hombre, no es un ser humano destacado. Esto es maravilloso porque la gran revelación del profeta es que existe una pluralidad de personas en el Dios de Israel. Esto es curioso porque no sé si ustedes han visto las estadísticas, pero generalmente nos dicen las grandes religiones monoteístas del mundo y nos ponen ahí en el mismo saco a varios y ponen al judaísmo, al cristianismo en sus diferentes ramas y también al islam, los musulmanes. Estas son las grandes religiones monoteístas del mundo, dicen muchas veces los supuestos expertos y las encuestas, etcétera, etcétera. Bueno, pero acá, y obviamente en nuestra declaración teológica, nosotros no somos una religión monoteísta. ¿Por qué? Técnicamente, monoteísmo significa un Dios y más específicamente una persona. De hecho, el judaísmo cree en el Dios de la Biblia, pero como un Dios unipersonal. Recuerden que ellos creen en Jehová del Antiguo Testamento, pero no creen en el Espíritu Santo de la manera en la que nosotros creemos, y tampoco creen en Jesucristo. Mucho menos, los judíos no creen en Jesucristo. Para los judíos, tal vez Jesús es un buen maestro, fue un gran rabino, tal vez el mejor de los rabinos, pero no el Mesías, no Dios. El judaísmo nunca ha aceptado que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros, aunque nos meten en el saco de las religiones monoteístas, técnicamente no somos una religión monoteísta, somos una religión trinitaria. Creemos en un Dios en tres personas. Y qué curioso que uno de los principales profetas y escritos sagrados de la religión judaizante desmienta la fe del judaísmo. Porque acá Isaías nos está diciendo, Jehová Dios de Israel no es solamente Padre, no es solamente Espíritu, hay un Hijo.
en el centro de la religión judía que proclama el monoteísmo, el profeta está diciendo, señores judíos, ustedes se equivocan. Hay una pluralidad de personas en la deidad. Esta es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. El judaísmo profesa esto, pero su propia religión lo destruye. Uno de los profetas más prominentes, Isaías, deja en claro que el Dios de Israel siempre ha existido en más de una persona. Esta profecía es innegable en cuanto a su revelación de la segunda persona de la Trinidad. Dos puntos más. Padre eterno. Esta es una designación de Cristo. Isaías presenta dos cosas. Número uno, la perpetuidad y la durabilidad del reino y de la existencia de este niño. Y ojo aquí con esto, algunos dicen, no celebro Navidad porque Dios no nace. En efecto, no nace en el sentido que nosotros muchas veces lo concebimos. Creemos que cuando alguien viene a existencia, nace. Pero acá estamos tratando, les recuerdo, no con un mero humano, estamos tratando con Dios en carne. Aunque Jesucristo nació hace 2000 y tantos años, Jesucristo ya existía. Su encarnación fue su manifestación, pero su existencia no depende de su nacimiento. Él ya existía porque Él es eterno, igual que el Padre, igual que el Espíritu. Se manifestó en carne hace 2000 y tantos años. Es otra historia. Pero acá Isaías nos está diciendo, Él es eterno. Él ya existía. Se ha de manifestar en carne, pero ya existía. En la mentalidad judía, la palabra padre está siendo utilizada para denotar respeto, para dar un sentido de respeto. Leamos Isaías capítulo 63, verso 16. Pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Salmo 103, verso 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esto significa que este Mesías siempre será respetado por su pueblo. Cuando el profeta dice, este niño será Padre eterno, está intentando decirnos, este Mesías siempre tendrá respeto de su pueblo. Y vaya si no, todos los que estamos aquí le reconocemos como Dios. Por último, el profeta dice que este niño sería príncipe de paz. Y aquí vamos culminando con este sermón. Al fin, dicen algunos, sí, ya vamos terminando, en donde respondemos o damos un poco de más énfasis al título del sermón, el reino de paz, porque Él es un príncipe de paz, porque Él nace para restaurar la paz al mundo. Ordinariamente, los príncipes en aquella época obtenían la paz por medio de la guerra, por medio de la violencia, por medio de la imposición. Pero este rey no vino en un caballo blanco con una gran armadura y un montón de ejércitos atrás. Este rey vino en un pesebre, en un establo, con malos olores, empobreciéndose, a traer paz al mundo por medio de la paz, por medio de su humildad. Este Mesías sería en vigor el verdadero David y en amor y paz el verdadero Salomón. Este niño nacido iba a remover la causa principal de la guerra. La causa principal de las guerras en el mundo es el pecado. Y esa es la labor de este niño. Él vino a restaurar la paz al lidiar con nuestro pecado. Ha de remover el pecado del ser humano. Solo allí se puede lograr verdadera paz. Aquella que no es temporal, sino que es eterna con Dios. Esto le sirve de nuevo al apóstol Pablo para escribir en Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este príncipe de paz es la personificación de la paz. Por tal razón es que Jesucristo persiguió la paz.
Cuando Pedro sacó el cuchillo y le voló la oreja al pobre cuate, Jesús le dijo, tranquilo, lo vamos a hacer por medio de la paz. Cuando a Jesucristo le escupieron, lo insultaron, lo empezaron a latigar y todo lo demás, enmudeció, cayó. Cuando lo provocaron, Jesús no cayó en provocaciones porque Él era un hombre de paz, de perfecta justicia. Cuando la paz de Dios llega al corazón humano, entonces se puede manifestar la paz entre los hombres en el mundo. La verdadera paz ha venido a nosotros con este niño nacido que hoy recordamos. Ese niño es el príncipe de paz. Si alguien de ustedes desea o anhela paz, hoy tal vez les podemos dejar un pequeño mensaje. Acudan a este niño, que es Dios mismo, príncipe de paz. Pongámonos de pie.